Amigos y amigos de la Mula, muy buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos aquí para conversar con el ex candidato presidencial Fernando Olivera Vega, a quien damos la más cordial bienvenida aquí a nuestra redacción. Muy honrado por la invitación. Como decía, ahora la verdad no la pueden tapar. Los corruptos, los poderosos, saben que existe la mula y saben que existe esta opción de información para que el pueblo sepa. Porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Así es, recordamos esa famosa frase que pronunció el ex candidato el día del debate presidencial antes de la primera vuelta. Señor Olivera, hace unos días, hace 2 días, se celebró un aniversario más del famoso Ladivideo que usted presentó hace 16 años ya, denunciando toda la corrupción que había entre Fujimori, Montesinos y, digamos, con el congresista en ese momento, Alberto Curi. La gente quiere saber, aquí nos pregunta, aquí en la Mula, si es que usted conoció en esa época si se hicirían más Ladivideos parecidos a este. Claro que sí. Estábamos en el momento en que nos iban a entregar más Vladivideos. Lo que pasa es que mientras la familia y nuestros informantes se protegían, nos iban a ir alcanzando de uno en uno más Vladivideos. Inicialmente iban a ser 6, pero aquel 14 de septiembre, mientras estábamos nosotros con los contactos, entraron al lugar donde estábamos 3 armatostes con unos lentes que eran en realidad unas cámaras. Hicieron un paneo, se retiraron, nos habían cortado los celulares y al poco tiempo sonó mi celular y me dicen, tenemos en la mira a tus 2 hijas que en este momento están en el patio del colegio. Eran pequeñas. Y a la otra hija en su otro colegio, en el otro colegio. Así que piensa muy bien lo que vas a hacer. Piensa en tus hijas. Y fue en ese momento que nosotros decidimos, yo decidí que esto no iba para más. Así que pensé, sí, en mis hijas, pero pensé en las hijas de todos los peruanos, en los jóvenes, en el país entero, que teníamos que liberar. En ese momento pusimos hora, 6 de la tarde, al Hotel Bolívar. Vamos a decir que nos salimos de la mesa de diálogo de la OEA para convocar a la prensa. Pasé por Canal N, saqué una copia, se la mostré a Gilberto Hume y Jaime Altaus y les dije, cuando yo diga el video va, ustedes los ponen en el aire. Porque controlaban toda la prensa, salvo honrosísimas excepciones. No había La Mula, no había el diario de Curwen, no había una serie de medios de internet, quizás La República, Canal N, ¿no? El Comercio, pero la televisión, los radios estaban controlados absolutamente. Y era un régimen asesino. Recuérdese que el último crimen que cometieron fue en la marcha de los 4 Suyos, donde para decir que era una marcha violenta dinamitaron el Banco de la Nación y asesinaron a 6 trabajadores del Banco de la Nación. Y todos los ejecutores, los asesinos se alojaron allí en el Hostal Granada, que era propiedad de Fidel Ramírez, el que es el patrón de Joaquín Ramírez, el secretario general de Fuerza Popular, el hombre de Montesinos y Fujimori. Esa espuria bancada es digitada desde la base naval del Callao y desde la Diroes. Ese Keiko es un fantoche y por eso mantienen impunidad hasta el día de hoy. Y el sistema de corrupción se ha reconstruido y está ejerciendo poder. Y nosotros estamos para enfrentarlo y para decirle al pueblo la verdad, para que estemos alerta permanentemente y que la lucha continúa hasta el final, hasta liberar definitivamente al Perú. Ya que habla del control que tendría, digamos, Joaquín Ramírez con respecto al fujimorismo y la bancada, digamos que ahora está en crisis, digamos, acá hay una pregunta que nos hace el público, es ¿qué es lo que opina de lo que está pasando en la bancada fujimorista ahora que la señora Jenny Vilcatoma está, digamos, en plan rebelde y parece que la quieren votar de la bancada? ¿Cuál es su apreciación con respecto a esa situación? Vamos a ver en qué termina, porque realmente yo jamás me habría unido a un grupo encabezado por la primera dama de la corrupción. Yo no entiendo cómo Jenny Vilcatoma termina ahí, sabiendo el prontuario. Y lo hemos dicho a lo largo de la campaña. Y hasta ahora queda impune. No solamente el corrupto vinculado al narcotráfico Joaquín Ramírez como secretario general de Fuerza Popular, la misma Keiko Fujimori que tramitó 2 narcoindultos para las hijas de Oyuquito,
de la banda de Hajduk, de Eudosio Martínez, que le habían encontrado más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína en un embarque de harina de pescado. Ella fue al penal Santa Mónica, tramitó ante su padre y las indultó, les cortó el juicio, están libres. Y había una declaración de un informante de la DEA reconocido como colaborador eficaz en el caso de Fernando Ceballos González, que habían pagado 10 millones de dólares. Yo nunca me habría integrado a un grupo donde está Kenji Fujimori, que le encuentran 100 kilos de clorhidrato de cocaína en su empresa Limasa. Yo nunca podría formar parte de una lista parlamentaria donde Rosa y Juana Fujimori y Airitomi son prófugos de la justicia y son protegidos por ese poder corrupto. Yo nunca habría estado cuando se revela en el informe Kroll, que lo presenté a la Fiscalía en marzo de este año, en donde Keiko Fujimori está en contacto con el banquero de la corrupción, Naegi, del Swiss Bank Corporation, pero sin embargo está ahí. Y a pesar de eso, cuando hay alguna pequeña diferencia, ahí está el fujimorismo, con su rostro más claro, más transparente, amenazando. Cuidado que te salgas del libreto. Vamos a ver en qué termina. Hace poco el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que se ha reunido con usted, incluso ha señalado que lo han hecho más rápidamente porque dice que usted es su vecino. ¿Es verdad que usted vive cerca de su casa, del presidente? Sí, somos vecinos, a 2 cuadras está la casa de Kuczynski, pero quedamos en reunirnos posteriormente, sobre todo para ver las propuestas. No ha tenido tiempo Kuczynski, yo comprendo, está muy ocupado. Se reúne pues con Alan García, ¿no? No sé si para que le dé consejos sobre corrupción, ¿no? ¿O para qué? Curiosamente se reúne con él a los 2 días que Mulder ataca a Kuczynski por el caso COSAP y la línea 2 del metro. El perro de presa, Mulder, ya no habla del tema, ya se acabó, ¿no es cierto? Y a Kuczynski sí me reuní, y yo le dije con transparencia, primero que me dan asco los lobbies, conversamos sobre alguno. Segundo, que tenía que dar una ley de incompatibilidades muy severa, elevar las penas para el tráfico de influencias y que tenía que haber transparencia total, online, en tiempo real. Las reuniones que se tiene desde el presidente de la República hasta la última autoridad, las adquisiciones, desde que se hace el requerimiento, todo el proceso de adquisición, desde que se va a hacer una obra, el expediente técnico, la viabilidad, la licitación, el concurso, la supervisión, todo tiene que haber transparencia, sobre todo cuando salimos de un régimen hipercorrupto, que ha llegado al extremo que yo considero de traición a la patria, en el caso del gasoducto del sur, donde todos los peruanos estamos subsidiando ese proyecto, pero no es para que tengan energía barata nuestros compatriotas del sur. Estamos subsidiando 11.000 millones de dólares. Estamos subsidiando la construcción completamente por 7.300 millones de dólares, donde está Odebrecht, la gran empresa corruptora, que empezó en 1.100 millones y terminó en 7.300 millones al día de hoy. Estamos subsidiando el Nodo del Sur, la generadora de electricidad que ha tomado el grupo Suez. Ahí 1.400 millones de dólares. Y estamos subsidiando lo que también hizo Humala, unificar el precio de la tarifa de transporte en los gasoductos, que estaba en $1. En el gasoducto que llega hasta Chica la han subido a 3. En total 11.000 millones de dólares. Manuel Romero Caro lo dice, un técnico, un economista que ha estudiado. Aquí tengo su publicación. ¿Y todo para qué? Kuczynski nos dice en una entrevista en Caretas, que aquí la tengo, nos dice que no va a salir ni una molécula de gas a exportarse. No se va a exportar una molécula de gas, lo dice Kuczynski. ¿No es cierto? Cuando le pregunta el periodista Enrique Chávez. Pero luego le pregunta, ¿la interconexión eléctrica con Chile tiene posibilidades? Muy buenas, pero se necesita un contrato take or pay que garantice un mercado por mucho tiempo. Es decir, ¿los peruanos pues somos cholitos o qué? No exportamos gas. El gas se lo dan de frente a la generadora eléctrica que han contratado en hilo. Lo vuelven energía eléctrica y se lo dan a Chile con el gas del Perú. Y esto lo ha heredado en gran parte Kuczynski. Este es el contrato que firmó
el gobierno de Humala. Aquí sale claramente, aquí no hay gasoductos regionales, no, máximo se harán unos estudios para la construcción de los gasoductos. Aquí se dice claramente quiénes son los consumidores iniciales. Y aquí está, Enersur, planta 2. ¿Cuánto? 600 megawatts, es decir, la gran producción, para garantizarle el gas barato a Chile con el dinero y el subsidio de los peruanos que ya estamos pagando en las tarifas eléctricas. Aquí están los estudios y lo que dice el contrato. Ya se ha pagado el 5% de 7.500 millones el año 2015. Este año 2016 se paga el 15%. El 2017 el 35%, equivalente a 1.875 millones. Y el 2018 el 55%, 4.125 millones en cada recibo de luz que pagamos nosotros. ¿Para qué? Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, rediseñar el proyecto para que el gas vaya para nuestros compatriotas del sur. Segundo, valorizarlo en lo que cuesta realmente, no en el costo de la corrupción. Que lo haga la Universidad de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros o una auditoría internacional. Y tercero, decirle, o primero diría yo, al Perú la verdad. Es más, ¿sabes lo que están haciendo ahora? Y el país tiene que saberlo, por eso yo demando, presidente Kuczynski, vecino Kuczynski, dile al pueblo la verdad. ¿Qué conversaciones hay con Bachelet? Segundo, ahora mismo están queriendo permitir a Odebrecht, que está quebrada, nadie le da un Cristo, no puede cumplir ese contrato, que venda el contrato como que Odebrecht fuera la dueña del gas del Perú, no los peruanos, Odebrecht, a otras empresas, a Centra y a Techin. ¿Y quiénes son Centra y Techin? Son los socios de Suez, participaron asociados nada menos que en el gasoducto del sur. ¿Y quién es Suez? El dueño de la generadora eléctrica en Hilo, es decir, pero para eso necesitan una autorización del gobierno. Aquí está la cláusula del contrato, yo he estudiado el contrato, que dice la cláusula 11, que no se puede transformar el concesionario sin la previa aprobación escrita del concedente, o sea, el Estado peruano. Y si lo hacen, será causal de resolución del contrato conforme a lo previsto en el mismo. Por favor, defendamos el interés nacional y no te vuelvas traidor a la patria como lo es Ollanta Humala. Sí, ya que usted mencionaba a Odebrecht, acá hay una pregunta que nos hacen sobre Alan García, que ha sido presidente y en su gobierno también ha habido contratos con Odebrecht. Por supuesto. Acá hay una pregunta un poco graciosa, dice, si usted estuviera enfrente de Alan García y tuviera una pistola en la mano, ¿qué haría? ¿Le dispararía? ¿Qué es lo que haría con él? Mire, yo no soy asesino como lo ha sido Alan García. Ahí tiene los cientos de crímenes por los cuales tiene que responder. Desde el Baguazo, la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco. Pero yo sí planteé en la Constituyente, el año 93, pena de muerte para los corruptos, narcotraficantes, terroristas y violadores de derechos humanos. Como no hay, lo que merece es una cadena perpetua. Pero para que eso suceda tiene que cambiar el Poder Judicial. Hay que sacar a toda la mafia que está ahí, afrofujimorista y corruptos. Pero no pasa nada, no vemos ninguna iniciativa. Nosotros sí la tenemos. ¿Cómo mandamos a todos esos corruptos delincuentes a su casa? Rebajando el límite de edad con una ley. Así se hizo en España, en la transición, después de la larga dictadura de Franco. Y cómo es que el gobierno democrático sacó esa ley, limpió ese poder judicial y vino uno renovado. Tenemos que empezar desde las cabezas. Por el contrario, ahora se convive. Un consejo de la magistratura desahuciado moralmente también ha recibido la bendición. Está controlado por el APRA y por Fujimori, por eso no mueven las olas, todo tranquilito. Ahí tiene que entrar el pueblo en la administración de justicia. Tiene que haber independencia total de los políticos en el nombramiento de los jueces, de los fiscales. Y entonces no tendremos sentencias como las que vienen dando, archivando el caso de los petroaudios, ¿no? Todos libres. El faenón ese, todos libres. Del Castillo, que estuvo reunido con Canán y que tuvo que salir, ahora dicta cátedra, ¿no es cierto? Es palabra autorizada. García, por supuesto, nadie le pregunta del tema.
Los narcoindultos también, solamente han condenado a Chinguel, ¿no? Como que él fuera el que firmó los narcoindultos. Y le han reducido la condena también. Y le han reducido la condena. El juez ese Villa Stein, que ha absuelto a Fujimori del caso de la prensa chincha, escandalosamente, ¿no? Cuando Fujimori asignó los fondos y junto con Montesinos era el beneficiario de toda esa prensa chincha que difamaba a los demócratas. Ese Villa Stein, esa sala, acaba de sacar otra resolución insólita, donde uno que se aprovecha de una niña de 15 años para llevarla ahí y mercadearla, ¿no? Prostituirla, lo absuelven y le da la bendición, la Suprema. Es decir, ¿de qué jueces estamos hablando? Habrán algunas excepciones, obviamente, pero hay que cortar de raíz. Y para eso tenemos que ponernos de pie y andar vigilantes, que el pueblo sepa, no nos provoquen más, que nos vamos a levantar, les juro. Si la corrupción quiere seguir gobernándonos, nos vamos a levantar, no nos provoquen. Para ir terminando, hay un par de preguntas del público. La primera, si es que el 2021 usted va a postular a la presidencia otra vez, y si bien es cierto, muchos destacan lo que hizo en el debate y que fue muy, digamos, felicitado por eso, ¿tiene que usted hacer algún mea culpa también desde su carrera política, cuando fue ministro? Mire, empezaré por lo primero. Yo estoy preparado para gobernar. Por eso es que postulé a la presidencia y en resultados cuestionados, en donde además tuve un gran silenciamiento del poder de la corrupción en los medios que controla, y muchos recién se enteraron de la candidatura a raíz de ese debate, que la mano de Dios hizo que me ponga frente a frente con quien encarna la impunidad y la corrupción, Alan García. Muchos no sabían. Fíjese que un gran medio, el día que se inscriben las candidaturas, da cuenta de 18 candidaturas. Nosotros no existíamos. A ese extremo llegaron. Y entonces, tengo que decirle que sí, sabemos muy bien cómo enfrentar la corrupción y sabemos muy bien cómo poner en valor los recursos naturales del país, cómo hacer justicia, cómo impulsar el agro, los programas de infraestructura, cómo acabar con la desnutrición, la anemia, que nuestro pescado sirva para alimentar al pueblo, que haya alimentación sana para nuestra población, no como ahora que con el TPP, que dicho ese de paso, Kuczynski ha dicho que también lo apoya, y que si no sale es porque China se está oponiendo y quiere otro tratado, en donde quieren que comamos alimentos con transgénicos, en donde los precios de los medicamentos para enfermos graves de cáncer, de virales, suban. No le basta a los laboratorios los precios de crimen que matan a los enfermos porque no pueden pagar esos precios en un mercado oligopólico, casi monopólico que hay en el Perú. En España se paga en las farmacias la quinta parte de lo que cobran aquí, y si es de la Seguridad Social, 20 veces menos. Y aquí nadie dice nada. El gran poder de los laboratorios lo vamos a quebrar. Y no hay medicamentos genéricos, y si los hay, los traen vencidos, de mala calidad. Es decir, hay peruanos de primera y peruanos de segunda, los que comen bien y los que tienen que comer transgénicos arriesgándose a eso. Los que tienen medicamentos y los enfermos que no pueden pagar, pues se mueren. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que hacer justicia laboral. ¿Por qué nadie propone la derogatoria de la ley Klimper, donde en el agro, a los trabajadores del agro le pagan menos del sueldo mínimo? En el sueldo mínimo incluyen vacaciones, lo que es CTS, todo. Y nadie lo propone. ¿Por qué siguen los servicios? ¿Por qué a los jubilados no se le paga pensiones justas? ¿Por qué le siguen juicios? ¿Dónde ha ido los 10.000 millones del Fondo de Reserva? ¿Dónde están? ¿Se acuerda que en campaña todo el mundo hablaba, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a reivindicar? ¿Dónde están? ¿Por qué no hacen justicia? Vamos a ver realmente. Y así tenemos tanto por hacer, siempre que no se quiera construir sobre los cimientos de la corrupción. La línea 2 del metro, con sobrevaluación reconocida ya por la Contraloría. ¿Qué nos dice nuestro presidente y vecino Kuczynski? No, la Contraloría pone trabas. ¿Ah? Yo le declaro la guerra a la Contraloría. Y antes, ¿qué nos decía? Que la línea 2 del metro era el tren más caro del mundo, que costaba más que el Canal de Panamá. Y luego hay una reunión en Palacio para que la Contraloría baje el tono, y como el Contralor tiene rabo de paja,
sí lo sabes, ¿no? El actual contralor, Edgar Alarcón. Ha sido el subcontralor de Curi, donde se han gestado toda esta corrupción, la Contraloría cómplice, él no dijo nada, contrataban las auditorías de los vinculados a Curi, al Contralor, todo, la Contraloría, una podredumbre también, de ahí viene el actual Contralor, chantajeable. No quieren que llegue eso a la justicia. Y estamos, por eso, comunicando además la corruptela que hay en el Congreso. Acaban de nombrar a un defensor del pueblo cuestionado. Cierto, metido en operaciones inmobiliarias, más de 36 operaciones inmobiliarias. Y es que nos creen tontos. Hay una maniobra que hacen muchos, que cuando van a ser embargados, buscan hacen una venta simulada, ¿no? Para que no le embarguen. Pues eso ha sido esto que ha pasado, ¿no? Y han desperdiciado un gran contralor, Samuel Abad, que habría sido. Pero, ¿qué cosa hay por detrás? La repartija. Todo esto lo ven en paquete. El defensor del pueblo, con 4 magistrados del Tribunal Constitucional, 1 que tienen que nombrar ahora y 3 el próximo año. Y luego 3 directores del Banco Central de Reserva. ¿Qué le interesa al fujimorismo? ¿Qué le interesa? ¿Qué piensas? Pues controlar todos los poderes, ¿no? Sí, pero ¿qué más? El Tribunal Constitucional. Porque en ese Tribunal Constitucional quieren anular la sentencia de Alberto Fujimori. Y a mí no es porque se me ocurre, por favor. Yo no estoy aquí fantaseando. Hace poquito, el 2013, fueron descubiertos los voceros de los partidos políticos haciendo la repartija. Ahí estaba Víctor Andrés García Belaúnde, Galarreta, el vocero de Fujimori, Víctor Isla, que era presidente del Congreso, José Urquizo, Becerril. Aquí está la transcripción. Hay audios. Se publicó en el diario Gestión. Cómo se repartían. Bueno, ¿sabes qué? 3 van para el gobierno. ¿Quién quiere BCR? Toma tú. ¿Qué te interesa? Así. El fujimorismo se lo ha dado al APRA, porque al que han nombrado Walter Gutiérrez es aprista, sino que lo niega. Yo tengo acá hasta cómo organizaba los mítines de la fraternidad. Cómo es que estaba en la comisión del mitin central del 23 de febrero, junto con Juan Víctor Cuadros, Walter Gutiérrez, Víctor Hugo Vargas, Leonardo Cuellar, Evelyn Hogar, en fin, aquí está. ¿Cómo es que el aprofujimorismo lo propuso una y otra vez, los apristas? Y hubo un escándalo en el 2011, cuando no pudieron elegirlo, Sumaeta de presidente, el aprista Sumaeta, demoró la votación 40 minutos, porque no lograba los votos y estaba comprando votos. Y Víctor Andrés García Belaúnde, que ahora lo propone, se levantó y denunció la manipulación aprista, y ahora lo ha propuesto. Mi amigo Víctor Andrés, Dios mío, y ahora dice que si hubiera sabido cómo era Walter Gutiérrez no lo habría propuesto. Pero qué seriedad de Congreso es ese, Dios mío. Así es, así es. Agradecemos a Fernando Olivera por su presencia aquí en La Mula, por habernos visitado y haber conversado con nosotros. Le saluda a Víctor Liza y bueno, vamos a estar en otra oportunidad. Muchas gracias.